Bien, buenas tardes a todos los asistentes y también doy la bienvenida a los que más adelante se podrán unir a nosotros visualizando en diferido esta conferencia a través del canal de YouTube de la Sociedad Astronómica de Figueres. El canal se llama Astro Figueres. Empezaré por decir que para nosotros es un verdadero privilegio poder contar hoy con un conferenciante como es Miquel Serra Ricard, el cual desde 1994 es administrador del Observatorio del Teide. Resulta complicado, viendo su currículum, hacer una selección mínimamente objetiva de todos aquellos campos en los cuales ha desarrollado su actividad como investigador y también y sobre todo como divulgador. Citaré únicamente unas pocas para que la audiencia se haga una idea de los ámbitos en los cuales ha proyectado su actividad profesional. En 1900, empezaré por decir que como investigador él ha trabajado en dos campos, sobre todo el campo de la investigación de los cuerpos menores del sistema solar y también el campo de las lentes gravitatorias. Pero Miquel se ha caracterizado también por una intensa actividad en el ámbito de la divulgación de la astronomía, y esto a distintos niveles. En 1998 fundó la asociación llamada Helios, que está orientada hacia la observación de aquellos fenómenos celestes relacionados con la actividad del Sol y de la Luna. De hecho, yo le conocí personalmente, no sé si lo va a recordar, en 1999, cuando aterrizó precisamente por mi ciudad, Figueres, camino de la observación de un eclipse total solar de Turquía, ni más ni menos. En fin, yo me quedé bastante asombrado por el montaje que llevaba, porque aparte de la cantidad de gente que participaba en aquella expedición, llevaban un globo aerostático. En fin, el hecho es que desde entonces Helios ha realizado multitud de viajes a distintas partes del planeta y yo he seguido de cerca estos viajes, en parte también por la casualidad de que entre los participantes que siempre asisten en ellos se encuentra Juan Carlos Casado, famoso astrofotógrafo que es el responsable de la cobertura fotográfica de estas expediciones. Con lo cual, en fin, siempre hemos visto con una saludable envidia lo que han podido observar y aquello que han podido hacer. Con Juan Carlos Casado, precisamente, posteriormente, en 2001, han creado un proyecto fotográfico llamado Starry Earth, en el cual han volcado los resultados de estas actividades de astrofotografía. Y en 2004, continuando con las actividades de divulgación, en 2004 a Miquel se le ocurrió relacionar con la asociación Helios un proyecto llamado Ruta de las Estrellas, que estaba dirigido, o está todavía, porque no sé si, si todavía continúa, estaba dirigido a fomentar las vocaciones científicas entre jóvenes estudiantes de bachillerato. Y estos estudiantes participaban no solamente en los viajes a distintas partes del planeta, sino que también recibían toda una cobertura informativa haciendo una estancia de unos cuantos días en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Todo un lujo, no hay ni que decir tiene, ¿no? A partir del 2016, Miguel se interesa se interesaba ya antes, pero ya de un modo muy específico, se interesa por el tema de la contaminación lumínica. Por el hecho de que, como gerente del Observatorio del Teide y miembro del Instituto de Astrofísica de Canarias, evidentemente esta es una cuestión fundamental para el desarrollo de su actividad profesional. Y así llegamos al año 2016, cuando se convierte en el responsable del IAC en el proyecto europeo Stars for All, que tiene entre sus objetivos el de concienciar a la sociedad del problema de la contaminación lumínica y defender asimismo el derecho de los ciudadanos a contemplar unos cielos estrellados. Y así llegamos finalmente al 2019, año en el que elabora otro de estos proyectos relacionados con la contaminación lumínica, del cual nos hablará precisamente en parte en esta conferencia,
que es un proyecto consistente en crear laboratorios para medir la eficiencia energética y, digamos, la afectación de la luz artificial nocturna en zonas naturales protegidas de la Macaronesia. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Vale, gracias, Pera. Muchas gracias. Vamos a dar esta charlita, como tú dices, para los siguientes que tenemos aquí, para los que puedan venir. La idea es que después de la charla, si queréis, abriremos un turno de preguntas, con lo cual, si se os ocurre alguna duda, pues ahora mismo la podéis anotar, ¿vale? Sí, o la podéis anticipar en el chat. O se puede colocar el chat, ¿vale? Pero las responderemos al final. Entonces, rápidamente vamos a la charlita. Como ha dicho Pera, ahora mismo estoy a tope con este proyecto de contaminación lumínica, que se llama E-Labs, Energy Efficiency Laboratories, que esencialmente se trata de medir la contaminación, bueno, pues cómo está y cómo puede evolucionar la contaminación lumínica, sobre todo de zonas naturales. Entonces, vale. A ver, voy a pasar muy rápido la parte más divulgativa. Yo creo que todos conocéis lo que es y los efectos de la contaminación lumínica, ¿de acuerdo? Realmente quizá lo más importante es que por fin la contaminación lumínica es una forma más de contaminación atmosférica, con lo cual ya la UNESCO la considera que debe incluirse dentro de los parámetros del cambio global. Esto ha sido fantástico porque, bueno, pues empieza a haber una concienciación social sobre el problema de la contaminación lumínica. Hasta ahora, los principales efectos, hasta ahora, los únicos que luchábamos, digo, hasta ahora, en fin, hace 50 años éramos los astrónomos y Pera lo sabe bien. A nosotros nos hacen un caso muy relativo, porque, bueno, ya sabéis, siempre piensan que estamos aislados en las montañas y que no tenemos poca interacción con la sociedad, pero últimamente se ha demostrado que la contaminación lumínica es también un problema, sobre todo yo diría, de los ecosistemas nocturnos. Y eso sí que ya empieza a ser preocupante, porque entonces estamos, bueno, pues estamos otra vez cambiando a nuestro planeta, estamos provocando un cambio global y todos sabemos que las consecuencias pueden ser absolutamente impredecibles. Bueno, gracias a esto, la contaminación lumínica ya se está tomando, o sea, se está invirtiendo recursos para intentar, primero entenderla, estudiarla, ver la magnitud del problema y en último lugar, pues poder controlarla, ¿no? Sobre todo en las zonas más aisladas. Yo creo que todos sabéis que la contaminación lumínica no es solo la directa que podemos ver en una ciudad, las farolas emitiendo luz, sino es la difusión de toda esa luz de las ciudades en la atmósfera. Yo creo que ahora mismo esa, que se llama Sky Glow en inglés, es quizá la más preocupante, como la luz de las ciudades se propaga, se difunde en la atmósfera y acaba iluminando pues, prácticamente todo el planeta. Hay contaminación lumínica natural, hay sky glow natural, ¿de acuerdo? De hecho, las auroras boreales, pues es una, vamos a llamarle contaminación lumínica, en fin, aunque son muy bellas, es verdad, son luces que sobre todo están provocando un background, un fondo celeste que no nos permite ver las estrellas. De hecho, no hay observatorios cerca de los polos, por muchas razones.
pero una de ellas sería también que estas bellas auroras, aquí veis dos imágenes justamente de Juan Carlos Casado, que ha hablado hace un momento Pera, pues bueno, veis dos imágenes que prácticamente sería muy difícil poder hacer estudios astronómicos debido a la contaminación lumínica, en este caso natural. Quizá la que más, en fin, menos se conoce, pero que también está influenciando en las observaciones astronómicas, es la contaminación lumínica producida, natural, producida por, en este caso, la Vía Láctea y la eclíptica. Aquí veis una imagen también de Juan Carlos Casado y, en fin, está hecha, vamos a ver, déjame, Juan Carlos Casado, una correlación con el hemisferio norte-sur, ¿vale? Bueno, Peter, aquí veis al autor, Peter Horálek. Es una imagen donde tenemos los dos hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur, la misma noche, o sea, la misma noche, el mismo día del año, donde se puede ver norte y sur al mismo tiempo y se puede ver, es La Palma, en el norte, vemos aquí uno de los telescopios Cherenkov del proyecto CTA, y el sur es La Silla, ¿de acuerdo? Vemos la luz emitida por la galaxia, importante, que produce una contaminación lumínica del fondo. Y vemos también la eclíptica, ¿vale? Esta línea que se puede ver aquí, bueno, yo creo que todos conocéis, a luz que se difunde en este caso en la eclíptica debido a la densidad de polvo que tiene nuestro sistema solar. Esto también es contaminación lumínica natural y por tanto nuestros cielos, como luego os demostraré, es difícil medir la oscuridad de un lugar. A ver, es difícil, es un tema estadístico y hay que ir con cuidado, hay que ser muy riguroso cuando hablamos de contaminación lumínica porque tiene toda una serie de elementos que la están contaminando, ¿vale? Esto es un poco, espero que en esta charla, pues de forma entendible lo veamos, ¿no? Rápidamente, sabéis que la extinción atmosférica o la difusión atmosférica tiene tres componentes, la Rayleigh, el MIE y las moléculas. Quizá lo más importante para no perdernos en las fórmulas es que el scattering, la dispersión Rayleigh va como la longitud de onda a la -4, es decir, que por eso el cielo es azul, porque la luz solar, que es la imagen que veis en la parte superior izquierda, la luz solar, los rayos solares, los azules, la longitud de onda o los colores azules, quedan difundidos, se difunden por este tipo de scattering en la atmósfera y por eso, bueno, pues es azul, ¿vale? En cambio, los rojos, por eso el sol es rojo al atardecer, sí que pueden atravesar la atmósfera. Bueno, lo mismo pasa por la noche. Entonces, si tenemos una luz muy azulada, quedará creando muchísima contaminación lumínica en la atmósfera. Por eso, me imagino que habéis oído hablar que es importante que las luces sean las luces que iluminan nuestras calles, sean muy cálidas, ¿de acuerdo? Por debajo de una temperatura de color por debajo de los 2500 Kelvin. La razón no es más que este tipo de difusión. La consecuencia es que si nosotros estamos en la estación internacional, aquí veis una imagen impresionante, no debería estar iluminada, pero como veis, la estación internacional aparece con unos colores rojizos que no son más que la luz nocturna que ha salido de nuestras farolas y que ha atravesado toda la atmósfera y, en fin, y llega a la estación internacional que ya sabéis que está a una altura de aproximadamente 400 kilómetros. Es decir, que realmente es preocupante, ¿no? este tipo de imágenes, ¿no? De hecho, aquí tenéis algún número, que el 10% de la superficie continental del planeta está afectada por la condensación lumínica y si tenemos en cuenta el Sky Glow, podemos llegar al 23%. Bueno, aquí tenéis un poco la evolución son imágenes satélites de los Estados Unidos.
y cómo prácticamente de seguir a la misma evolución actual, toda la costa este de Estados Unidos no tendrá oscuridad natural, es decir, que todo el cielo nocturno estará contaminado por el sky glow y afectará, como veis aquí, a un 60% de los invertebrados, lo cual claramente habrá cambios en los ecosistemas, sobre todo los nocturnos, pero que son muy importantes, ¿de acuerdo? Son realmente importantes y dan equilibrio al planeta, ¿no? Lo cual hay que poner freno, primero hay que contarlo. Yo creo que es una labor de todos el que los jóvenes entiendan la magnitud del problema, y segundo, hay que medirlo y hay que poner freno. El problema del sky glow es que no solo contamina. Aquí tenéis una imagen nocturna de las Islas Canarias, que sabéis que la isla de La Palma está protegida por ley frente a la contaminación lumínica, ¿vale? De hecho, se puede ver que en los Altos del Roque no hay contaminación lumínica, ¿vale? Hay algo de luz en la capital, Santa Cruz, y en los llanos. El volcán estaba por esta zona. Pero el problema es que aunque La Palma esté protegida, la luz de Santa Cruz o incluso de Las Palmas puede llegar, su sky glow puede llegar a más de 100 kilómetros, por tanto puede llegar a contaminar La Palma, con lo cual hay que proteger todas las islas, ¿no? Este es un poco uno de los proyectos que ahora tenemos entre manos, intentar que la ley del cielo de La Palma se extienda al resto de municipios de todas las islas, y bueno, y que sea un lugar, uno de esos santuarios, ahora está muy de moda, uno de esos santuarios nocturnos, ¿de acuerdo? La península es más complicado, ¿vale? Intentar aplicar este tipo de normativa a Barcelona, o Madrid, Girona, es más complicado, pero bueno, yo creo que por algún lado se empieza. La definición de brillo del cielo es complicada. Es muy complicada, ¿vale? No es como medir la temperatura, ¿vale? La temperatura de una habitación, tú vas con un termómetro, pones el termómetro y en principio puedes definir la temperatura para un instante T. El fondo del brillo del cielo es una distribución de probabilidades, una distribución estadística, y por tanto hay que definirla con parámetros estadísticos, y además hay que tener datos, yo diría de un año, ¿vale? Yo diría que para caracterizar bien la oscuridad de un lugar hay que medir a lo largo de todo el año para tener todas las disposiciones del cielo, ¿vale? Porque, como pongo en la definición, la contaminación lumínica hay que medir, perdona, el brillo del cielo hay que medirlo cuando no tengamos luna, cuando no tengamos galaxia, cuando no tengamos eclíptica y cuando el Sol no esté en un máximo. Con lo cual es complicado, ¿vale? Es complicado. Pero bueno, se puede intentar. Incluso podemos tener modelos para ver, para restar de una medida del cielo en un momento que no esté así de limpio, ¿no? Bueno, dentro de, como ha hablado Pere, de los proyectos que ahora mismo se están llevando a cabo en el planeta para relacionarnos con la contaminación lumínica, está este proyecto que hablaba al principio, iLabs, un proyecto Interreg, 1,3 millones de euros, que su principal objetivo es instalar laboratorios de polución lumínica, de contaminación lumínica en lugares o entornos naturales, ¿de acuerdo? Los fotómetros son, bueno, son fotómetros muy parecidos el sensor al que tenía el famoso SQL, que yo creo que todos conoceréis, ¿vale? Lo que pasa es que le hemos dado tres vueltas de tuerca, ¿no? Es decir, primero se crearon unos fotómetros que se llaman TESS, que son este que veis aquí, un fotómetro que, bueno, se amplió un poco su respuesta espectral y por tanto medía un poquito más al rojo, y luego nosotros en el proyecto iLabs le hemos dado otra vuelta de tuerca y hemos hecho un fotómetro, como veis aquí, que es absolutamente autónomo, ¿de acuerdo? Que puede funcionar sin necesidad de electricidad y con cobertura telefónica, con lo cual se puede instalar prácticamente en cualquier lugar del mundo. El fotómetro mide
el brillo cenital y tiene un campo, como es aquí, campo grande, 18 grados. ¿Vale? Quizá lo más importante de estos fotómetros es que están muy, muy bien calibrados. Con lo cual conseguimos errores de 4 centésimas, errores absolutos, y los errores relativos son de milésimas. La verdad que son fotómetros muy, muy sensibles, y el proceso de calibración pues hay que hacerlo con mucho rigor, ¿vale? Para que estos 200, 300 o 400 fotómetros que estarán esparcidos por todo el planeta, todas midan lo mismo. Esto era otro problema que había antes, es decir, que no estaban, que los errores quizá eran mayores, entonces claro, era difícil comparar la contaminación lumínica o el brillo del cielo en dos lugares distintos. Ahora ese problema ya no existe. Bueno, este es un gráfico muy chulo donde se puede ver el brillo de la luna en el cielo nocturno. ¿De acuerdo? En el eje de las I's tenéis la fase de la luna llena estaría arriba de todo, un 100%. En el eje de las X tenemos la elevación de la luna, y el color es la diferencia de magnitudes respecto a un cielo oscuro. ¿Vale? Entonces podéis ver que la luna, cuando está alta y está llena, que sería la zona superior derecha, bueno, mete hasta 5 magnitudes de brillo. ¿Vale? Y bueno, pues cuando tenemos la luna baja y prácticamente su fase es muy pequeñita, bueno, entonces no tenemos brillo lunar. Después veremos con un poco más de detalle cuándo podemos medir si tenemos la luna. Esto ya son mapas de brillos, ¿vale? Son mapas que se suelen usar esto es un mapa de casi un año, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es el Roque de los Muchachos, es uno de los fotómetros, en este caso es un test, es un lugar donde hay wifi, hay electricidad. Lo que se ve es el eje vertical, horas desde la medianoche, antes de la medianoche hacia abajo, medianoche hacia arriba, después de la medianoche, y el color también es el brillo, ¿vale? Más oscuro, más oscuro el color, más oscuridad. Y lo que se puede ver aquí es, primero la luna, ¿vale? Prácticamente cada 29 días, ¿no? Tenéis unas franjas blancas, eso es la luna llena, ¿vale? Y después podéis ver otras franjas, que estas son inclinadas. Esto es la galaxia, ¿vale? La galaxia también nos mete, después veremos, nos mete bastante brillo. Esto, como he dicho, es el Roque. Esto es Namibia, impresionante. Aquí claramente vemos como la galaxia en el hemisferio sur es muchísimo más brillante, porque el núcleo galáctico pasa por el cenit, y entonces es esta línea inclinada que veis en el centro de la imagen. ¿De acuerdo? Ahora os daré números para que veáis lo mucho que brilla la galaxia. Y finalmente el Teide no lo tenemos, ¿no? No, vale. Bien, aquí es un mapa de los ya casi 300 fotómetros que tenemos repartidos ya en todo el planeta, ¿vale? Principalmente los tenemos tanto en Canarias, bueno, esto es la Macaronesia, Canarias, Azores, Madeira, 142 fotómetros actualmente funcionando. En la península, muchísimos también, 127, ¿vale? No todos están funcionando, hay que decir, en honor a la verdad, algunos pues dan problemas, pero tenemos por otros lugares, por ejemplo, una red importante está en Australia, tenemos algunos en Chile, en Atacama, ¿vale? Y bueno, irán y seguirán creciendo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver detalles ya cuantitativos muy interesantes que, bueno, se publicaron. Nosotros hemos publicado recientemente un paper que veis aquí, el brillo natural del cielo durante el mínimo solar, usando 50 fotómetros de todo el planeta, a los más oscuros. Los 50 fotómetros más oscuros del planeta se usaron para hacer un estudio, pues, de cómo es el brillo natural del cielo. Hay conclusiones muy bonitas. Yo os lo recomiendo. Aquí tenéis la cita, ¿vale? Es un Astronomical Journal. La primera conclusión es, bueno, cuando hay luna, ¿cuándo realmente podemos medir? Y aquí tenéis distintas
curvas de la diferencia de brillo respecto a la oscuridad natural. El 0 sería cielo oscuro y entonces veis cada curva es la fase de la luna, ¿de acuerdo? La de más abajo sería la luna prácticamente llena, entre 80 y 100, y conforme sube la línea tenemos menos luna. Bueno, quizá lo más importante es que no importa la fase de la luna, ¿vale? No se puede medir la oscuridad de un lugar con la luna, siempre nos va a dar brillo, y hay que medir con la luna, como veis abajo en el cuadrito, la luna tiene que estar por debajo de 5 grados. Es decir, solo si la luna está por debajo de 5 grados y independientemente de su fase es cuando podemos empezar a tomar datos o dicho de otra manera, hemos de filtrar todos los datos que la luna esté por encima de 5 grados, sin importar su fase. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si queremos buscar esa oscuridad natural de un lugar. Estamos viendo cómo buscar esa oscuridad natural. La Vía Láctea, impresionante también. Lo mismo, el eje de las IES, el eje vertical, es la diferencia entre un cielo oscuro y en magnitudes y cuando tenemos la Vía Láctea. ¿De acuerdo? Y las distintas líneas, en este caso, es la latitud galáctica. Entonces, a ver, la que más brillo nos está dando, ¿vale? Sería, a ver, las líneas son distintas longitudes galácticas y la latitud galáctica sería el eje de las X, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos cerca del núcleo, que sería la última, vamos a ver la última, que quizás es lo más impresionante, es decir, el núcleo galáctico, que sería esta zona de aquí, a la latitud 0, ¿de acuerdo? Nos está metiendo más de una magnitud. Esto es impresionante. Es decir, que en Namibia, que era lo que veíamos, la galaxia, el núcleo galáctico, nos está aumentando en más de una magnitud el fondo de cielo. En el hemisferio norte no es tan grave, pero es casi media magnitud. Sería esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros nos dimos cuenta que teníamos que estar dependiendo de la longitud, pero más o menos tenemos que estar más allá tenemos que estar a más del plano galáctico a más de 40 grados, ¿vale? Es decir, que si tenemos, para que lo entendáis, si tenemos la galaxia dentro a una distancia de 40 grados del cenit, ya estará contaminando las medidas, ¿vale? Y finalmente lo mismo pasa con la eclíptica. Evidentemente la eclíptica no nos da tanta luz, pero fijaros que puede llegar a dar lo mismo. Aquí estamos representando la diferencia de magnitudes y en el eje de las X lo mismo. Es la latitud, es decir, lo que estamos alejados del plano de la eclíptica y las distintas líneas a distintas longitudes. Bueno, en este caso no son longitudes, sino a distintas distancias del Sol, ¿vale? Contra más alejados estemos del Sol, menos brilla la eclíptica. Eso lo hemos visto que la eclíptica es un cono de luz que sale del Sol, cerca del Sol se aleja mucho, ¿de acuerdo? Contra más estemos alejados del Sol, menos. Pero bueno, podemos ver también que tenemos que estar depende, en este caso es un poco más complicado porque depende de la distancia del Sol, pues podemos estar a 30 grados o podemos estar a 40, pero que también hay que filtrar por la eclíptica. Bueno, la conclusión es la siguiente. Esto ya son gráficos de un año de medidas. Un año de medidas en el observatorio del Teide. Tenéis ahí las fechas. Son medio millón, fijaros. En el observatorio del Teide, que es la primera imagen, de medio millón de medidas, 477.000, después de filtrar. Aquí tenéis las distintas gráficas, ¿vale? Los distintos colores vamos filtrando. Por supuesto que no haya sol, ¿vale? El Sol también hay que filtrarlo, hay que tener noche astronómica. Luego filtramos por la Luna. Por supuesto no puede haber nubes. Eso es otro problema añadido, que hay que filtrar por nubes los días despejados. Luego filtramos la galaxia, la eclíptica y bueno, y al final solamente los puntos negros son los puntos donde realmente podemos calcular la oscuridad natural. Y nos queda reducida solo a 10.000 puntos en un año. Es decir, del medio millón
que tenía el Teide nos ha quedado reducido en 10.000 puntos, que sería este pequeño histograma, y aquí es donde ya calculamos tanto dos perceptiles, la mediana, que es el P50, y el perceptil 99. Esto sería la máxima oscuridad. A ver, para que lo entendáis, imagino que sabéis lo que son los perceptiles, pero significa que un 1% de las noches oscuras el Teide tiene una oscuridad de 21,6 y el 50% la tiene de 21,4. La oscuridad natural se define con el P50. El lugar más oscuro del planeta, el lugar o uno de los más oscuros junto con Chile y Hawái, ya sabéis que es el Roque, y aquí tenéis un poco las mismas gráficas, ¿vale? La oscuridad, la mediana, el P5, el perceptil 50, 22, que ya sabéis que 22 se toma un poco como el límite de un lugar muy oscuro, ¿vale? Y veis claramente como el Teide está contaminado, tiene media magnitud. Repito, para sacar estos histogramas son un año de datos que los hemos filtrado con lo que antes os he contado, con los distintos filtros, el filtro de luna, de galaxia, de eclíptica, de nubes, y finalmente pues nos queda menos del 10% de los datos, ¿no? Muchísimo menos. Por eso es tan complicado, es decir, con eso lo que quiero decir es que para medir la oscuridad del lugar no se trata de coger un fotómetro SQM y una noche medirla. No, bueno, podéis tener la suerte de que esa noche no tengáis nada, ¿no? Pero no, también puede haber airglow en ese momento, es decir, puede haber, para que lo entendáis, una aurora que aparezca de repente, no es exactamente una aurora, se llama airglow, y entonces puede ser que ese dato esté un poco fuera de esa probabilidad estadística. Con lo cual, repito, yo creo que os tenéis que quedar con la idea que medir la oscuridad de un lugar es un parámetro, es una distribución estadística y hay que tomar muchas medidas, y al cabo de unos meses, yo diría un año, hay que hacer estadística. ¿De acuerdo? Bien. Las conclusiones. Bueno, la primera es lo que ya he introducido al principio, y es que el brillo del cielo en forma de sky glow, la contaminación lumínica en forma de sky glow, está afectando a los ecosistemas naturales nocturnos, y por tanto, pues ya es un problema global que, bueno, pues todos tenemos que entender, transmitir y controlar, ¿de acuerdo? Por eso eLabs está instalando redes de fotómetros, no fotómetros, sino redes de fotómetros en lugares protegidos, ¿no? En este caso, pues tenemos ya el Parque Nacional del Teide, tenemos el Parque Nacional de Tinamafaya, la Caldera Taburiente y distintos lugares tanto de Azores como de Madeira. Es importante distinguir que desde el espacio, si queremos mapear y controlar la contaminación lumínica en ciudades, hay que hacerlo con satélites, imágenes de satélites, pero desde tierra no hay más remedio que poner fotómetros autónomos que tengan cobertura espacial, redes, hay que abarcar kilómetros, y nuestros fotómetros lo bueno que tienen es que emiten datos cada minuto o cada 5 minutos, pero que tienen que tener resolución temporal de minutos. Y bueno, y la última pregunta que siempre todos nos hacemos es: ¿hay algún lugar del planeta con oscuridad natural? Es decir, que no haya nada de contaminación lumínica. Y bueno, pues eso es lo que buscamos, ¿no? Quizá esa oscuridad natural solo va a estar en el centro de los océanos, difícilmente, porque La Palma tiene poca contaminación, pero seguro que tiene algo, ¿vale? O quizá en medio de algún desierto, en fin, no lo sabemos, por supuesto, pues en el espacio sí que hay oscuridad, evidentemente, ahí sería un poco el límite. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar. Yo creo que es suficiente, y espero que se haya entendido, y bueno, si en el momento si tenéis alguna duda, podéis preguntarme. Chat.
Duda no, porque imagino la respuesta, pero me ha llamado la atención el hecho de mencionar dentro de los factores que pueden distorsionar las medidas sobre el brillo del centro del cielo, el hecho de que se tengan que realizar en épocas propias de un mínimo solar. Imagino que esto se relaciona con el fenómeno de las auroras, ¿no? El posible incremento del brillo que las partículas solares puedan ocasionar. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se sabe, y ahora lo iremos viendo, que el mayor flujo solar producido por el acercamiento hacia o sea, por estar fuera del mínimo, ¿vale? Lo que hace es que aumenta, para que nos entendamos, no son exactamente auroras, no son auroras, se llama air glow, ¿vale? Una cosa es el sky glow, que es la reflexión de la condición lumínica de las ciudades, y la otra cosa es el air glow, es decir, que por desgracia nuestra atmósfera es muy mala para la astronomía, nos produce turbulencias, pero además también nos produce oscuridad, brillo natural. Ya hemos visto la atmósfera, gases, etcétera, pero además nosotros, una de las cosas muy interesantes del paper es que incluso en el mínimo solar hay incremento, hay noches. Bueno, esto también se veía. Si tú haces una imagen de noche, verás que aparece como un fondo verde o rojo, ¿vale? En algunas noches, no en todas. Eso se llama air glow. Y ese air glow nosotros hemos medido que puede llegar a ser de 0,1. Y de hecho, en el paper incluso hemos medido a la altura que se forma, alrededor de entre 100 y 200 kilómetros. Es decir, claramente es un tema a ver, para que lo entendamos, de fluorescencia en la atmósfera. Es más o menos el sol ilumina, la radiación solar ilumina durante el día la atmósfera y la atmósfera, a ver, se calienta, toma energía y por la noche la suelta en forma de luz. Claro, en los mínimos solares esa radiación solar es mínima, en los máximos hay mucho más. Entonces se sabe, hay medidas, podéis leer, que durante el máximo el fondo de cielo, debido al air glow, puede subir hasta 0,4, 0,3, 0,4. Claro, eso es mucho. Entonces, claro, a la hora de calcular la oscuridad de un observatorio, ¿vale? Que se supone que es muy oscuro y que es un parámetro fundamental a la hora de definirlo, pues es muy importante saber si estamos, o sea, en qué momento del ciclo solar estamos. Porque, bueno, pues por ejemplo, La Palma medimos 22, pero estábamos en el mismo solar, ¿vale? Probablemente ahora en La Palma, si midiéramos, tendríamos un poquito más y cuando estemos en el máximo, pues a lo mejor solo podemos medir 21,6, 21,7. Y entonces podemos decir, no, es que hay más contención lumínica. No, no, no. Es que estás en el máximo solar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Hay modelos, ¿vale? Hay modelos, entonces más o menos, pues tú ya, pues bueno, puedes intentar sustraer esa aportación por no estar en el mínimo solar. Pero es importante tenerlo en cuenta. Es decir, que con todo esto, bueno, se pone de manifiesto que medir el fondo de cielo es algo que hay que hacerlo con cuidado, ¿vale? A ver, si estás en un lugar y quieres medir con errores de media magnitud, pues sí, te coges el SQM, pero bueno, todos sabemos que hay gente que habla de forma muy rápida, no, mi lugar es muy oscuro, mi lugar no es tan oscuro y han hecho 3 medidas del cielo, entonces, pues hombre, eso te da una idea de si tu cielo es bueno o malo, pero no es riguroso, ¿de acuerdo? Hay que hablar de todo, de qué fechas has medido, necesitas meses y hay momentos en que depende del ciclo solar, pues no puedes medir. De hecho, lo que se puede ver, ¿vale? Cuando haces los filtros es que solo hay oscuridad, eso también os lo comento, por si queréis obtener imágenes buenas del cielo, o sea, la oscuridad máxima se produce en las primaveras locales.
hemisferio norte y sur. Es decir, que en el hemisferio norte justo ahora empieza en febrero en el norte, empieza en febrero y acaba en julio, ¿vale? O sea, entre los meses de febrero y julio, en el cenit, ¿eh? Estoy hablando del cenit, ¿eh? Que es el mejor lugar, claro, para tener menor turbulencia. Entre febrero y julio es cuando el cenit está libre. Esto es un cálculo fácil de astronomía, ¿no? Es cuando está libre de galaxia y de eclíptica. Y entonces son los momentos en que se puede medir la oscuridad del lugar y, bueno, pues también son los momentos en que menos fondo tendremos en nuestras imágenes y, por tanto, ya sabéis que la magnitud límite de una imagen depende del fondo de cielo, porque el fondo de cielo le mete mucho ruido, ¿vale? En el hemisferio sur sería desde, bueno, pues la primavera, ahí sería, justo ahora no se puede medir, ¿no? Sería pues 6 meses antes, pues acabaría en diciembre y empezaría en julio, agosto, ¿vale? Bueno, justo rellena la otra parte, ¿vale? Por eso ahora mismo, si te vas a algún fotómetro del hemisferio, y ahí es todavía peor, ¿no? En Namibia, ahora mismo que pasa la galaxia por el cenit, es imposible, ahí no hay, en fin, con una magnitud de diferencia, pues no hay oscuridad. Sí, Con sí. las medidas realizadas, ¿habéis podido precisar qué diferencia de magnitud habría entre el mínimo solar y el máximo? Sí, esa es una buena pregunta y bueno, todavía no, nosotros no tenemos estadística, pero puede rondar, como te he dicho, punto 3, punto 4, por las cosas que han hecho, ¿vale? Nosotros ahora estamos emocionados porque, bueno, con nuestros fotómetros que están calibrados, etcétera, pues podremos empezar ahora a medir y ver exactamente esa diferencia, ¿no? Pero bueno, por lo que han hecho, en fin, en los últimos 20 años, o 25, que ya se medía, estamos hablando eso, de no llega a media magnitud. Podemos estar hablando de punto 3, punto 4, pero claro, para lugares oscuros es muy importante. O sea, que La Palma en el máximo, en vez de tener 22, tenga pues eso, 21,6, pues es algo a tener en cuenta, ¿no? Si uno no lo entiende, puede pensar que ha subido la concentración lumínica y no es así, ¿no? Vale, entonces, bueno, ahí estamos. Esperemos que ahora pues, con nuestra red pues, podamos ir viendo esa subida de magnitud, ¿no? Y claro, es complicado porque se te mezcla con la contención lumínica. Es complicado. La verdad que, claro, ahora nosotros cuando empecemos a medir, siempre tienes la duda si es que te está subiendo la contención lumínica, sobre todo en el Teide, que no está tan protegido. Entonces, claro, no sabes separar contención lumínica de la radiación solar, igual. En principio es complicado, pero bueno, por eso hay que tener varios fotómetros y si tienes varios fotómetros repartidos en todo el planeta, entonces si en todo se produce el mismo aumento, pues bueno, pues entonces sabes que es el Sol, porque el Sol afectará de igual forma a todo el planeta, ¿no? En cambio, pues si es una cosa local, pues entonces lo verás claramente, ¿no? En algún punto que solo sube él, ¿no? Es muy interesante el tema de la contención lumínica y complicadillo, ¿no? Quieres hacerlo con precisión, claro, Claro. que es lo que nosotros, en fin, pretendemos, ¿no? Con estos proyectos, sí. Aunque no es específicamente el tema de la conferencia, me gustaría comentaros algo que es, en cierto modo, una casualidad. Resulta que ayer en el periódico de Cataluña se publicó un artículo sobre contaminación lumínica. Lo realizó un periodista que trabaja en plan freelance, que ya ha publicado otros artículos en relación con este tema. Se llama Miquel Catanzara. Y Miquel hace unas semanas me contactó, nos conocemos también desde hace bastante tiempo, me contactó porque yo había difundido la existencia de un estudio
relativo a la difusión de la contaminación lumínica en el medio marino. Un estudio que se realizó en el Laboratorio de Investigación Marino de la ciudad de Plymouth, en Inglaterra. Bueno, le di unas cuantas referencias y Miquel ha extraído este artículo en el que intentaré difundirlo en la lista de correos de Sanfosk y otras listas que tengo. Porque me parece que es un aspecto del fenómeno que verdaderamente es muy desconocido y hay poca investigación al respecto y hay cosas que son realmente curiosas. Os voy a leer, os voy a citar una parte del artículo. Lo que es básicamente interesante es, bueno, en primer lugar, por supuesto, que se puede afirmar con toda rotundidad que todas las zonas costeras del planeta en las que hay, evidentemente, zonas iluminadas, del tipo que sea, tienen contaminación lumínica en el mar. Lo interesante de este estudio es que se ha podido medir la profundidad a la que llega la contaminación lumínica cuando la luz se dispersa a través del medio marino. Y para que os hagáis una idea, el estudio ha podido medir hasta qué distancia también la luz puede ser percibida por organismos marinos. En concreto, el estudio dice que en España la contaminación puede llegar a alcanzar hasta 45 metros por debajo de la superficie durante los meses estivales en las zonas isleñas como Mallorca, Ibiza, Tenerife y Gran Canaria. Y en la península, en Barcelona y en Valencia, tienen el récord de entre 35 y 40 metros, seguidas por San Sebastián, entre 20 y 25 metros. Y la luz se puede detectar, es decir, los organismos marinos pueden llegar a detectar la luz hasta 30 kilómetros de la costa de distancia. Claro, ¿esto qué tipo de repercusión puede tener en la biología marina? Pues muy sencillo. Los ciclos que se producen en la actividad biológica del mar dependen, como todos los ciclos biológicos de nuestro planeta, de la alternancia entre la luz y la oscuridad. Con lo cual, lo que sucede es lo siguiente. Aquellas zonas costeras que pueden ser más directamente afectadas por la luz que se emite desde paseos marítimos, por ejemplo, puertos o lo que sea, estas zonas tienen un mayor grado de afectación por el hecho de que los organismos marinos se alimentan básicamente de fitoplancton y el zooplancton. Y durante las horas nocturnas lo que sucede es que el zooplancton, que durante el día se mantiene a profundidades considerables, asciende en dirección a la superficie para poderse alimentar del fitoplancton. Y claro, el ascenso se ve frenado por la existencia de luz. Lo cual quiere decir que si se detecta luz a 45 metros de profundidad, pues esto ya es una barrera que impide que determinados organismos del zooplancton puedan ascender hacia la superficie. Y esto evidentemente afecta a los otros organismos marinos y a peces y demás que se pueden alimentar de este zooplancton. Es el único estudio que yo conozco, pero la conclusión, vamos, me reafirma en lo que desde siempre había pensado yo respecto de la gravedad de este fenómeno, ¿no? Es decir, no únicamente los organismos terrestres resultan afectados, sino también los organismos marinos. ¿Hasta qué punto esto puede ser un efecto, no diré catastrófico, pero en fin, realmente muy grave? Es algo que está por ver. Y bueno, yo tengo en este sentido la esperanza de que esto sea el inicio también de un proceso de investigación que acabe por revelar el grado de afectación que este fenómeno puede llegar a ocasionar. Está claro. Siguiendo con lo que estabas contando, fíjate, cuando yo estuve en Chile también quiere poner una red de fotómetros y los chilenos se dieron cuenta que estuvimos reunidos en fin, ahí tienen una oficina de sostenibilidad y en un momento dado
me preguntaron, ¿no? Porque ellos tienen criaderos de mejillones cerca de la costa, en la zona de La Serena, ¿vale? No os podéis imaginar la contaminación lumínica que tiene La Serena, impresionante. Y entonces me preguntaban si podía haber una relación, porque en los últimos años había una mortandad muy alta de mejillones. Y la conclusión es la misma que la que tú hablas, ¿no? Es decir, que el plancton, debido a la contaminación lumínica, no alcanzaba los viveros de mejillones que estaban cerca de la costa, y entonces ya es un problema, claro, que ya les tocaba el bolsillo. Es un problema comercial. Hasta ahora, bueno, pues lo que hablamos es un cambio de ecosistemas, pero allí y ya era un tema comercial que iban a poner, bueno, querían poner control o alejar, claro, alejar los viveros era carísimo y los podían perder. Con lo cual, bueno, pues se pone de manifiesto que sí, que evidentemente afecta y bueno, pues hay que intentar, hay que intentar no lanzar luz tampoco al mar. Eso es más difícil, porque claro, Claro, es muy difícil. las farolas suelen estar cerca de la costa y ahí sí que es más complicado, pero habrá que poner freno también, está claro. Está claro que la luz pues no deja de ser un elemento intruso que no, no deberíamos usarlo de forma tan, en fin. Otro punto de coincidencia con las conclusiones de este artículo y la dispersión de la luz artificial en la atmósfera es que también en el medio marino la longitud de onda de luz que se dispersa más es la azul. Ok, sí. Sí, sí. Sí, es difícil, ¿eh? Medirlo del agua es otra historia, ¿no? Pero es un buen paper este, sí, el boletín está bien. Está muy bien, sí. José María, adelante. Sí, me he perdido un instante la influencia de la eclíptica y no me ha quedado clara. Sí, bueno, sí te queda clara que la eclíptica tiene un brillo de fondo, ¿no? O sea, eso sí te queda claro, ¿no? Que la eclíptica nos va a contaminar y entonces el estudio, si quieres te comparto. ¿Está relacionado esto con la luz zodiacal? Sí, es lo mismo. Sí, Sí, es lo mismo, sí. Sí, vale, sí. vale, ya Sí, comprendo. sí, sí, la luz zodiacal, pero es una especie de cono, ¿vale? La galaxia Sí, quizás un poco más uniforme, ¿vale? Es decir, que tú tienes el núcleo, te alejas del núcleo y el brillo de la galaxia, en función de la latitud, de lo que te alejas del plano galáctico, bueno, más o menos se mantiene más o menos constante, ¿vale? Bueno, más o menos, ¿eh? También hay menos luz en los alejados del núcleo, ¿no? Eso eran esas curvas que yo mostraba. Pero la eclíptica es muy bestia, ¿vale? La eclíptica, podemos enseñar otra vez, es que son muy bonitas estas gráficas, nos costó mucho. Aquí estuvo Miguel, que te lo conoces, dale que te pego, y me parece que fue un trabajo, aquí, un trabajo extraordinario, ¿no? Entonces aquí ves se ve, ¿no? Sí. O sea, aquí tienes la eclíptica, o sea, el cero es oscuridad natural, ¿vale? Y cada línea es distancia al Sol, ¿vale? Claro, contra más cerca estés del Sol, más brillo tendrá la luz zodiacal. Sí, Y después el eje de las X es alejándote del plano de la eclíptica, ¿vale? Entonces se ve claramente como si estamos cerquita del Sol, claro, cerca del Sol, pero que sea de noche, por lo tanto tienes que estar a más de 90 grados. Entonces, entre 100 y 120 grados del Sol, que sería un poco... El tema es que la luz zodiacal es como un cono que se eleva. Si se esconde el Sol por aquí, ¿vale? Por el Teide, es un cono que se eleva, pero muy marcado, ¿vale? Y entonces, bueno, se ve claramente que puede llegar a meterte hasta punto 2, pero que te puede meter también punto 1. O sea, punto 1 y punto 2 es mucha contaminación, ¿vale? Te tienes que alejar prácticamente o estar muy alejado del Sol, que sería la línea
superior, y entonces si estás muy alejado del Sol, la línea superior son 140 grados del Sol, bueno, pues con que estés a 30 grados del plano de la eclíptica ya no tienes contaminación. Pero si estás más cerca del Sol, es decir, si es la tarde, ¿no? A ver, la tarde, si son las 2 o 3 horas después de la puesta del Sol, si la eclíptica te pasa por el cenit, tienes que esperarte que la eclíptica esté muy lejos, fíjate, hasta 50 grados. Todo muy fuerte. Si tú, 1 hora después de la puesta del Sol astronómico, empiezas a medir la oscuridad, vas a tener una contaminación de 0,1. De hecho, se pensaron los astrónomos hace como 25 o 30 años, había un efecto, ¿cómo se llama? Efecto, bueno, ya me saldrá, que pensaban que justo después de la noche astronómica había más brillo del cielo debido a la radiación del Sol, y no era cierto, era la eclíptica, ¿vale? O sea, la conclusión de este estudio es que tienes que separarte de la eclíptica si quieres hacer medidas buenas del fondo de cielo, o dicho de otra forma, bueno, pues si quieres llegar muy hondo en magnitudes, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y lo bonito es que también vemos el famoso Gegenschein. Ya sabes que a 180 grados del Sol, aquí no está, pero bueno, en el paper está, se producía un pequeño aumento de brillo, y eso es el famoso Gegenschein. Ya sabéis que justo opuesto al Sol está, bueno, pues ahí se concentra un brillo debido también a la refracción en el lado opuesto al Sol, el famoso Gegenschein, que es poquito brillo, ¿vale? No recuerdo que era error de 0,1, pero bueno, pues un lugar también que hay brillo, ¿no?, en el cielo. Pero lo de la eclíptica sí que es algo que no se tiene en cuenta. La galaxia todo el mundo la ve, la eclíptica un poco más difícil, y te puede llegar a contaminar 0,1, que eso es mucho. O sea, eso si quieres hacer medidas precisas es importante. Es importante, pero tú si no lo tienes en cuenta, ¿no? Porque te puede estar ahí confundiendo un poco, ¿no? ¿Lo entiendes? Muchas gracias. Vamos a anotar esto. A ver. Vale. Sí, ya está. Vale. Bueno. Otra pregunta. Sí. Yo creo que podemos ir cerrando. Vosotros a cenar, que a mí todavía me queda un ratito. Aquí son las 8. Bueno, muy bien, Miquel. Gracias por la charla, y el contenido es francamente interesante. Me volveré a mirar con detenimiento estas gráficas. Porque... Vale, no, pillaros el paper. El paper vale la pena, ¿vale? Porque tiene ahí unas cuantas cosas, bueno, conclusiones, sobre todo a la gente que nos dedicamos a medir el tema de la contaminación lumínica y del cielo, muy, muy interesantes, ¿no? Te das cuenta de que, bueno, sí. hay que tener en cuenta una serie de cosas, ¿no? De acuerdo. Bueno, hasta pronto. un placer. Adiós. Adiós. Adeu a todos. Adeu, Josep, adeu.